Buenos días, Jennifer Vega. Son las 6:55 de la mañana. Son varias instituciones y también que están vinculadas con el tema de la autonomía. Vamos a ver, por supuesto que sabemos que las autonomías de esas instituciones son distintas. Vamos a ver, las universidades han dicho claramente que el tema del reglamento en torno a la reforma fiscal, el reglamento que se preparó por parte de planificación, no puede incluir a las universidades estatales, en particular en cuanto al tema de los beneficios laborales, específicamente anualidades y cesantía. Pero también la Caja Costarricense de Seguro Social hace un cuestionamiento en torno al tema de la regla fiscal, que es el tope al gasto. Y dice, bueno, no nos vamos a someter a esa restricción que tiene la reforma fiscal, la ley de reforma fiscal aprobada en diciembre del año pasado y que genera una huelga de 90 días, como recordarán. Y por otro otro sector son las municipalidades. ¿Qué impacto tiene la reforma fiscal en las municipalidades? Ya algunas de ellas se han manifestado, no han ejercido acciones legales todavía, pero algunas de ellas han expresado su interés de presentar o contenciosos o juicios procesos contenciosos administrativos ante los juzgados o amparos, en fin, o acciones de inconstitucionalidad. Lo valoran sobre el impacto que tiene la reforma fiscal en la autonomía de los municipios. No es lo mismo la autonomía de los municipios ni la autonomía de la Caja que la autonomía, en eso estamos claros, de las universidades estatales, que está establecida por Constitución política. Bien, haciendo esta aclaración, esta introducción, este es uno de los temas que por supuesto genera gran controversia por los distintos sectores y que vamos a abordar esta mañana con los actores de estas tres partes. Vamos a ver, tenemos con nosotros esta mañana, nos acompaña el rector de la Universidad Nacional, don Alberto Salón, quien ha estado con nosotros en otras oportunidades. Buenos días, don Alberto. Eduardo Cortés, que es asesor municipal y ha hecho un estudio sobre el impacto de la reforma fiscal en los municipios, en las municipalidades, en los gobiernos locales. Y también va a estar con nosotros Francisco Gamboa, de la Cámara de Industrias. Él es el director de la Cámara de Industrias. Las cámaras hicieron un llamado a las universidades y también a la Caja para que se acojan a lo que dicta la ley de reforma fiscal, así que será también otro de los participantes esta mañana. Y estará con nosotros llegando Mario de Bandas, quien es directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bien, me gustaría escuchar, bueno, primero que todo, reacciones, don Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional, sobre el hecho de que las cámaras han estado llamando más recientemente a las universidades y a la Caja para que se mantengan dentro del régimen, para que se mantengan más bien dentro de lo que dice la reforma tributaria. ¿Cómo recibe usted estas observaciones? Me gustaría su opinión, igual la de don Eduardo, igual tenemos, tenemos a Francisco Gamboa de la Cámara de Industria. Buenos días. Muy buenos días, Laura, buenos días a don Eduardo. A don Eduardo y a todos los costarricenses. Hemos dicho los rectores con toda claridad que nosotros no estamos, Laura, por encima de la ciudadanía costarricense. Nosotros somos siempre, las universidades han sido instituciones solidarias con el pueblo de Costa Rica en todas las circunstancias. Y los sacrificios que el pueblo de Costa Rica pase van a ser los nuestros también. Lo que nosotros no podemos es someternos a una legislación a contrapelo de la Constitución que nos rige, porque lo que juramos fue defender la Constitución. Yo quiero decir que este no es un problema menor, no es un escudo para no hacer sacrificios y no hacer esfuerzos. Los vamos a hacer y los estamos haciendo ya. El control del gasto que hemos venido haciendo de las universidades no es menor, es importante. En un programa anterior di datos sobre esto, datos fehacientes sobre esto. Lo que nosotros no podemos, repito, es hacerlo a contrapelo de la Constitución. Esa ley no menciona a las instituciones universitarias
en ningún punto. Y aunque aunque las hubiese mencionado, no se puede reformar la Constitución de manera singular por esa vía. Así de sencillo. Si la Constitución de la República la pisoteamos en un punto o en algún punto, en primer lugar estamos incurriendo en una falta que se llama prevaricato. Y además nos quedamos sin régimen de derecho. La Constitución es la ley suprema. Por encima de ella solo están los convenios internacionales, como sabe ya mucha gente. Es la ley suprema que nos rige. Una ley de la Asamblea Legislativa no puede singularmente reformar la Constitución. Hay un mecanismo para reformar la Constitución que necesita 2 legislaturas, etc. Esta es la razón. Eso no quiere decir que nosotros no estemos viendo la crisis fiscal del país. Los rectores estuvimos en su mayor parte de acuerdo con la mayor parte de las medidas de reforma fiscal, no con todo, pero sí con la mayor parte de reforma fiscal, y así lo expresamos al país. Lo nuestro no es un escudo para no hacer sacrificios. Vamos a tener, no sé si ya está listo, vía remota, ya venimos con Eduard Cortés, quien es asesor municipal y ha valorado el impacto de la reforma fiscal en el régimen municipal. No sé si ya está listo Francisco Gamboa de la Cámara de Industrias, porque hubo un pronunciamiento muy claro de la UCAEP, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, en el que le exigen a las autoridades de la Caja cumplir a cabalidad con todos los alcances para la implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Buenos días, si me escucha en este momento, no sé si sí, ya me dicen que ahí lo tenemos. Si me escucha en este momento, quisiera la posición de ustedes, porque ha sido interesante este llamado que se une a un anterior, Francisco Gamboa, que habían planteado a las universidades estatales. Buenos días, le escuchamos. Sí, muy buenos días, Laura y señores que la acompañan. Definitivamente, nuestra posición es una posición de que el país debe estar consciente, todo el país y todo el sector público, debe estar consciente de la situación que atraviesa el estado de las finanzas públicas de Costa Rica. Definitivamente hicimos un sacrificio, todos como costarricenses, el año pasado cuando se aprobó el proyecto de reforma fiscal, para que todos pusiéramos de nuestra parte y arreglar las finanzas públicas del gobierno. Cuando digo todos, es las empresas, los ciudadanos, los funcionarios públicos. ¿Por qué el sector empresarial apoyó la reforma fiscal? No solo por la necesidad para nuestra economía de que la reforma pasara, sino también porque contenía un balance adecuado entre algunos cambios en los impuestos para darle más ingresos al gobierno, pero también con medidas de contención del crecimiento del gasto, como la limitación en el crecimiento de los salarios de los funcionarios públicos y, muy importante, la regla fiscal. Esa característica de integralidad de la reforma fiscal entre ingresos y gastos fue lo que nos hizo ver la propuesta como sana para el país, como correcta. En esa línea, no se vale en este momento que empiecen unas instituciones y otras también a decir, no, por la autonomía a mí no me aplica. O sea, eso es zafarle la tabla al sacrificio que está haciendo el país, al ajuste de faja que todos tenemos que hacer. Definitivamente, en esa responsabilidad para con el país y en esa relación que tiene la educación superior con el país que mencionaba don Alberto Salom, es en ese espíritu donde las universidades definitivamente, así como tampoco la Caja Costarricense del Seguro Social ni las municipalidades, pueden sentirse por encima del bien y el mal, pueden sentirse extraídas de las limitaciones que como sociedad decidimos hacer manifestada en la versión aprobada
en noviembre y diciembre pasado por los señores diputados, que son los representantes formales del pueblo de Costa Rica. Ya vamos con usted de nuevo, Francisco Gamboa. Yo sé que el rector de la Universidad Nacional quiere replicar, pero quisiera escuchar la posición también de Eduard Cortés, de asesor municipal, sobre el tema de que varias municipalidades están valorando la posibilidad de también plantear acciones legales que no apliquen, que permitan que no se aplique la reforma fiscal. En el tema específico de los beneficios laborales y en el tema específico de la regla fiscal, que cuando hablamos de regla fiscal estamos hablando del tope al gasto, de ese límite, de ese techo para el gasto. Buenos días, Eduardo Cortés. Buenos días, don Alberto, doña Laura, y a quienes nos honran con vernos. Realmente el tope para las municipalidades existe desde antes de 1978 y es mucho mejor que el que tiene la regla fiscal. Las municipalidades no pueden utilizar más del 40% de sus ingresos en gastos administrativos. El 60% tiene que ser destinado específicamente al desarrollo de los cantones. Y el tope es todavía mucho mejor en el impuesto de bienes inmuebles, donde solo podemos utilizar el 10% de los recursos que ingresen en gastos administrativos. Entonces no es que nos estamos extrayendo y vivimos en un planeta diferente. Vivimos en Costa Rica, creo que don Alberto lo dice muy bien, somos conscientes de lo que está pasando, pero eso existe desde hace muchos años. En cuanto a los llamados pluses salariales, pues don Alberto lo dice muy claramente, las autonomías vienen precisamente de la Constitución y no puede una ley ordinaria, que es la parte en donde el señor de UCAED no lo está considerando, transformar la Constitución de la noche a la mañana. El 3 de diciembre, a amanecer 4, no se realizó una constituyente en Costa Rica. No se siguió el procedimiento que don Alberto conoce muy bien del 195 de la Constitución, de las 2 legislaturas para el cambio de la Constitución, y por consiguiente la autonomía sigue vigente, nos guste o no nos guste. Si no nos gusta, pues simple y sencillamente tenemos que presentar un proyecto para que esto así sea reformado. Entonces, en cuanto a los gastos de salarios, me parece que... Tope cesantía sí, no, pero el tema de las específicamente los salarios, la reforma fiscal o la ley 9635 le pone un tope de los salarios de más de 4,5 millones de colones. En las municipalidades, esos salarios tal vez los encontrará usted en la parte gerencial de la municipalidad de Alajuela, posiblemente en la de San José, y se acabó. La media de los salarios en Costa Rica en una municipalidad es de 535,000 colones. Por eso es que antes de que iniciáramos usted decía que realmente una afectación en lo que es la parte salarial no existe, y es un engaño decirlo de esta manera. No es que los gobiernos locales se crean fuera de lo que se puede ordenar por la Asamblea Legislativa, pero es que la Asamblea Legislativa tiene sus mecanismos para hacer valer la voluntad del pueblo, porque si no estaríamos en algo que se conoce como autoritarismo. Yo no puedo nada más venir aquí, pues yo tengo a alguien que fue diputado en esta asamblea, a decir se tiene que hacer esto porque yo lo digo. Palabras más, palabras menos, que decía la exdiputada Sandra Piz, de que las instituciones autónomas tenían que hacer lo que ellos decían. No, mire, desde 1949, y me permito la cita porque es algo que he tratado de hacer siempre, había un diputado que se llamaba Joaquín Monje Ramírez. Trato de recordarlo porque el señor murió de un balazo en la cabeza en San Ramón sin que en Costa Rica se le diera mayor cobertura, y él decía: es necesario acabar con la influencia perniciosa del Ejecutivo en la marcha de las corporaciones municipales. Y escríbale ahí: es necesario acabar con la influencia perniciosa del Ejecutivo en las universidades, es necesario acabar de la influencia perniciosa del Ejecutivo en la caja, etcétera, etcétera. Nuestros constituyentes en el 49 fueron tan sabios que estimaron eso, señora. Bueno, reacción de Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias. Reacción de Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias. Sí, definitivamente se ha venido... La ciudadanía de Costa Rica ha venido en algún sentido percibiendo que entre algún sector de los funcionarios públicos
existe la percepción de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, costarricenses de primera y costarricenses de segunda. Y en este caso, los costarricenses de segunda serían los que nos vamos y los que sí nos tenemos que apretar la faja para solucionar el problema de las finanzas públicas, y los que sí nos tenemos que socar la faja con lo dictado por el proyecto de reforma fiscal. ¿Socarse la faja cómo? Bueno, pagando más impuestos en algunos rubros, o aquellos funcionarios públicos del gobierno central a los que sí según las universidades y las municipalidades y algunos sectores de la caja, a los que sí les tiene que aplicar las restricciones, la regla fiscal, las limitaciones de pluses. Y unos ciudadanos de primera clase que están por encima de el socarse la faja y que quieren pasar prácticamente sin despeinarse todo este trance o toda esta situación de sacrificio que todos tenemos que tener. Invocando artículos de aquí, artículos de allá, cuando en realidad en eso nosotros hemos aplaudido al gobierno de la República y estuvimos a la par del gobierno de la República en el proceso de afrontar la huelga irracional y antipatriótica del año anterior. Estuvimos a la par del gobierno de la República casualmente porque es la primera reforma fiscal, la primera reforma que incluye aspectos de limitación del gasto. Así que no se vale, simplemente no se vale venir ahora a tratar de ver por qué Portillo se zafan. Mario de Bandas ya está con nosotros, directivo de la Caja. Precisamente hubo un comunicado de la UCAEP que dice claramente, en el que se pide claramente a los 3 representantes del sector empresarial, Álvaro Salas, al señor Christian Steinfort, también a la señora Marielos Alfaro, los 3 representantes del sector patronal en la junta directiva de la Caja, que dejen patente la posición del sector empresarial de que, o en el sentido de que las autoridades de la Caja deben cumplir a cabalidad los alcances de la implementación de la reforma fiscal, porque el Consejo Directivo porque más bien la Junta Directiva de la Caja se niega a aplicar o más bien llegó a un acuerdo con los gremios en el cual mantiene los beneficios salariales y se niega a aplicar la regla fiscal. ¿Cuál es su reacción, don Mario de Bandas? Buenos días. Buenos días. Sin duda alguna está muy mal informada la Unión de Cámaras sobre esto, porque el acuerdo que se firmó con las organizaciones sindicales no implica la no aplicación de la ley en lo que se refiere a la administración de salarios, que desde el punto de vista mío es una aberración. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la complejidad de la Caja, que no hay una empresa más grande en toda Centroamérica, y entonces usted dice que el gerente tiene que estar sujeto a un salario de 4 millones de colones, lo cual imposibilita a veces poder reclutar personas para que ejercen estos puestos que son muy delicados y muy complejos. Pero reitero, en ese campo el acuerdo que se llegó con las organizaciones sindicales y en el que yo participé, ahí no hay ninguna violación a la ley, porque la ley constitutiva de la Caja establece que la autonomía de la institución no alcanza lo que se refiera a empleo y salarios. En lo que sí hay unanimidad en la Junta Directiva de la Caja es oponerse a la aplicación de la regla fiscal, porque la regla fiscal implicaría que es el Ministerio de Hacienda el que le va a decir a la Caja en cuánto puede o no crecer el gasto ordinario de la institución, cuando los ingresos de la institución no pasan por el presupuesto nacional, sino que tienen otro origen. Además, que es una aberración porque le limita solo el gasto ordinario y no el gasto en inversión. Entonces la Caja haría un hospital nuevo, como muchos que se están construyendo, y no se podría contratar al personal ni equiparlo porque el gasto ordinario no se podría crecer si el Ministerio de Hacienda dice que no.
La propia señora ministra de Hacienda, en una sesión que estuvo en Junta Directiva de la Caja, admitió que la regla fiscal no se le debería aplicar a la Caja e incluso asumió el compromiso de que si el proyecto era aprobado, ella iba a presentar un proyecto alternativo para que se excluyera. Por otro lado, la Sala Constitucional en su consulta dijo que esa norma no era de aplicación para la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso es un criterio unánime de la Junta Directiva de la Caja. Reitero, hasta los representantes de la UCAEP hicimos una discusión y llegamos a esa conclusión. La regla fiscal no debe aplicársele a la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Francisco Gamboa, de la Cámara de Industrias. No debe aplicarse a la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí, doña Laura y señores, aquí yo quiero insistir en la igualdad que tenemos que tener los costarricenses en el trato y en afrontar las situaciones que como país se nos vienen encima. Repito, ¿por qué vamos a generar una odiosa discriminación entre un trabajador del SINART o un trabajador del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Economía, Industria y Comercio o de Ambiente o de Agricultura, a los que sí les tiene que aplicar las restricciones para el crecimiento desmedido de sus salarios, como había venido sucediendo en los años anteriores? ¿Por qué a ellos sí? ¿Y por qué a los funcionarios de la Caja, de las universidades o de las municipalidades no? Y estamos hablando de instituciones, por ejemplo, la Caja y las universidades, que son de gran importancia para la sociedad, que estimamos enormemente el valor que le dan al país. Nadie puede dudar el valor que le da al país y la importancia que para nuestra sociedad tienen las universidades estatales, que han hecho y han marcado la diferencia para que Costa Rica sea lo que es hoy. Igual que la Caja Costarricense del Seguro Social, es una institución que nos enorgullece como país. Pero por ese orgullo que nos dan, que nos brindan entidades como las que acabo de decir, es que definitivamente tenemos que cuidarlas y cuidar que en ellas no se suelten completamente las riendas del crecimiento de su gasto. Alberto, bueno, me gustaría que ustedes intervengan y también don Francisco Gamboa intervenga. Muchas gracias, Laura. Buen día, Mario. Un gusto saludarte. Y a don Francisco también. Yo veo en el discurso de UCAEP, en la boca de don Francisco, algo de fantasioso, porque él habla de igualdad, pero aquí la desigualdad está creada por la enorme distancia que hay entre los sectores cúpula del empresariado costarricense y el resto de la sociedad. Ahí sí hay desigualdad. Y si vamos a hablar y llegar al fondo de las cosas, yo acabo de decir que nosotros estuvimos de acuerdo, los rectores, en la mayor parte de la reforma fiscal, pero esa reforma fiscal con respecto a los sectores cúpula de la sociedad es tímida, hay que decirlo. Entonces ahora nos venimos a vestir con el ropaje de la equidad y de la igualdad, cuando los más desiguales de toda la sociedad son los sectores que han evadido tradicionalmente los impuestos y han eludido los impuestos, y todavía sigue habiendo una fuga millonaria, a pesar de la reforma fiscal, de recursos. Porque ¿dónde está una reforma sobre renta global, por ejemplo, o renta mundial, que pudiera crear una mayor equidad, una mayor justicia social en Costa Rica? A esta reforma que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa le faltó precisamente esa progresividad, una progresividad en que las personas que más tienen, y que han acumulado, muchos de ellos justamente con trabajo, han acumulado sus recursos, paguen más, no al revés. A todos los trabajadores del Estado se nos deduce
automáticamente los impuestos. Pero aquí hay una gran fuga en la cúpula de la sociedad. Entonces, nosotros no estamos en esa tesitura que plantea don Francisco, no estamos las universidades. Al contrario, estamos haciendo reformas importantes, hemos reducido las anualidades, hemos planteado un tope nosotros mismos a la cesantía como corresponde y estamos dando prueba de cómo nosotros hacemos uso de la normativa que nos rige para crear nuestras propias políticas de austeridad conforme a los requerimientos de la sociedad costarricense. Pero si hablamos de iguales, no podemos pisotear a la Constitución de la República que nos rige a todos. Ok, Francisco Gamboa, ya viene don Mario de Bandas ahí también para dar oportunidad a las distintas partes. A la Constitución de la República que nos rige a todos. Ok, Francisco Gamboa, ya viene don Mario de Bandas para dar oportunidad a las distintas partes. Vean, don Alberto, hay una entrevista que yo le sugiero, si no ha tenido la oportunidad de leer, que la pueda ver, que es con el economista Paulo Sauma de la Universidad de Costa Rica, en donde se hace un análisis de que parte de la desigualdad que tiene económica que hay en el país en materia de distribución de ingresos se origina por el patrón y la política de crecimiento desmedido de los salarios públicos. O sea, definitivamente no es atribuible al sector privado esa distorsión o esa diferencia que hay entre los salarios del sector privado, que es donde trabaja casi 9 de cada 10 costarricenses, y los del sector público. Eso es de esa manera. Y ahora que habla de evasión, don Alberto, aquí permítaseme aclarar que una organización como la Cámara de Industria de Costa Rica defiende toda medida de lucha contra la evasión. Definitivamente nosotros consideramos que empresa que no cumple con todas sus obligaciones tributarias es una empresa que es una competencia desleal para las que sí lo cumplan. Y nosotros, don Alberto, doña Laura, don Mario y el otro señor que nos acompaña de las municipalidades, nosotros representamos a las empresas que cumplen con sus obligaciones y, de nuevo, condenamos, señalamos todas las manifestaciones que tiene la evasión fiscal y definitivamente no la justificamos ni la defendemos y más bien la condenamos por sus efectos negativos que tiene para con Costa Rica. Mario de Bandas me está pidiendo la palabra, igual también Eduardo Cortés. Vamos con don Mario de Bandas un momento, ya vamos a Eduardo Cortés de la Caja. Don Francisco y a los costarricenses, podemos hacer una conversación detenidamente en la propia Cámara de Industrias o en la UCAEP, porque usted tiene una confusión entre lo que es la regla fiscal y la parte de administración de empleo y de salarios que están contempladas en la ley de reforma fiscal. La regla fiscal aplicable a la Caja es una barbaridad, porque es ponerle al Ministerio de Hacienda la potestad de decidir en cuánto puede crecer el gasto de la Caja para atender las necesidades de salud de la población y con unas necesidades crecientes de la población. Es decir, esto no tiene ningún sentido. Esto en términos de aplicación para la Caja. En otra
perspectiva mía, ya aparte, y esto no aplica para todos los miembros de la Junta Directiva de la Caja, yo como economista sí considero que la regla fiscal es una aberración, porque es convertir a un indicador en un dictador. El Producto Interno Bruto, el cálculo del Producto Interno Bruto, que todos los economistas sabemos las limitaciones que tiene ese cálculo, no puede convertirse en un número dictatorial para definir en cuánto debe o no crecer el gasto social en un país. Esa es una discusión que tiene que estar en los ámbitos democráticos del país, y la situación de la política económica es muy difícil. En un momento puede ir para acá, puede ir para allá, y sujetarlo a un indicador calculado por 4 o 5 funcionarios del Banco Central es realmente, les reitero, convertir un indicador económico en un dictador, y esto no puede ser porque ya golpea el desarrollo de la democracia del país. Pero esta es una consideración mía general sobre la regla fiscal. En el tema de la Caja, yo le invito, y estamos anuentes, a ir a una conversación a la Cámara de Industrias, a la Unión de Cámaras, para señalarles, como reitero, la propia señora ministra de Hacienda aceptó que la regla fiscal no se le debe aplicar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Voy a darle la palabra de una vez a Eduardo Cortés, porque él quiere referirse desde el punto de vista municipal sobre el tema de la regla fiscal. Adelante. No, tomo las palabras de don Mario y me da pie. El artículo 15 de la ley 9635, cuando me dice que Hacienda va a controlar cualquier disposición después de que estemos sobre el 50% del PIB, y el artículo 11 de la misma ley que me habla del 60% del PIB, eso es dictatorial. Y eso afecta directamente en el cuidado de nuestros ancianos, en el cuidado de nuestros niños con los programas del SECUDI, en los sistemas de empleo público que tiene Empléate y PRONADE, que son mediante el Ministerio de Trabajo. Aplica directamente en el mantenimiento de los caminos vecinales y nacionales, que es mediante la ley 9329. Y, muy importante, es a discreción plena, porque así lo establece la ley, de la ministra de Hacienda. Don Mario decía algo muy interesante. Don Mario, entonces, ¿para qué Junta Directiva y Presidente Ejecutivo? Si tenemos que seguir las órdenes de la ministra de Hacienda y de la ministra de Planificación. O sea, eso no puede ser permitido. No porque nos creamos más. El compañero Educaed habla de algo que en derecho se conoce como isonomía. De la Cámara de Industrias, sí. Perdón, sí. De la Cámara de Industrias habla de algo que se conoce como isonomía, que es la aplicación de la ley para todos. Artículo 33 de nuestra Constitución. Pero eso es un principio socrático, que no es ser igualados, es ser tratados de igual forma por la ley. En este caso, la ley, como bien lo dice don Alberto Salón, que es la Constitución, establece tanto para las universidades como para la Caja, como para los gobiernos locales, un principio de autonomía, que no es general, no somos países independientes, pero debe ser respetado, salvo que no nos guste, y entonces lo cambiamos. Y un último comentario, sí, es cierto que se aplaudieron muchas cosas, pero yo recuerdo muy claro a la gente aplaudiendo cuando cierto presidente, ya no existe, decía exprópiese. El hecho de que la mayoría de las personas aplaudan una decisión que está contrario a derecho y contrario a la Constitución, no significa que es correcta. Y en este caso, la ley viene a atropellar fuertemente la Constitución política. Nada más, tal vez para que don Mario luego se pueda pronunciar sobre esto. Solo el cambio del sistema de pago de bisemanal en la Caja a mensual, ¿cuánto le representa, don Mario, eso a la Caja en gasto para hacer ese cambio? Voy con Francisco Gamboa, porque él también tiene el tiempo bastante limitado. Adelante, Francisco Gamboa, de la Cámara de Industrias. Y ya hay comentarios. Voy con Francisco Gamboa, porque él también tiene el tiempo bastante limitado. Adelante, Francisco Gamboa. Sí, pero aunque tenga el tiempo limitado, doña Laura, y otros temas de agenda que atender, yo creo que este es de la mayor relevancia para nosotros y para Costa Rica y para el país, así que con todo gusto estamos participando de esta discusión. Yo quería referirme a dos puntos expresados por don Mario de Bandas. En primer lugar, dice don Mario que está a la orden para ir a conversar cuando sea a la Cámara de Industrias. No dudo que estaremos siempre, don Mario, con la mayor apertura de poder tener la conversación que se considere pertinente y necesaria. Pero el sector empresarial tiene representación en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y es con ellos con quien el sector empresarial ha coordinado las posiciones y deben llevar ellos las posiciones de
acordadas en el seno del sector productivo a la Junta Directiva de la Caja. Y por otro lado, don Mario, tomamos nota de que usted está absolutamente en contra del concepto de regla fiscal como un todo. Lo dijo muy claramente que un indicador era una aberración o que ese indicador era una aberración. Pero ahí, don Mario, definitivamente es un punto en el que no vamos a estar de acuerdo de ninguna manera. Porque el año pasado, en la reforma fiscal, el proyecto de reforma fiscal que se aprobó, el llamado proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, don Mario, definitivamente una de las virtudes que ese proyecto tiene es que le entra al tema del crecimiento del gasto y que asegura que se pongan ciertos frenos para que en un futuro no estemos en una situación como la que estamos en este momento o peor. Las finanzas públicas se balancean. Que el gobierno tenga, al tener el gobierno más ingresos por la vía de los impuestos, pero también poniéndole freno al gasto. No puede el país tener un gasto desmedido, galopante, con un crecimiento exponencial como lo había venido teniendo en algunos rubros, y en ese sentido es que la reforma fiscal que aprobó la Asamblea Legislativa el año pasado va en la dirección correcta. Me queda solo que la intervención de cada uno de ustedes sea de 1 minuto porque ya el tiempo se agota lamentablemente, pero don Alberto Salom. Muchas gracias. Rector de la UNA. Reitero mis argumentos. Nosotros no estamos en contra de contribuir decisivamente como instituciones universitarias, como lo hemos hecho siempre, con el pueblo de Costa Rica, ni de socarnos la faja, ya lo estamos haciendo, conforme dicta la normativa que poseemos. Pero si de verdad queremos una sociedad igualitaria, una sociedad equitativa, discutamos en serio la renta mundial, que nos evitaría que mucha gente saque la plata de Costa Rica en operaciones que llaman overnight para evadir el fisco. Es muy bonito que todos estemos de acuerdo con que no debe haber evasión, pero hagámoslo efectivo y discutamos en serio leyes que ya se aplican en muchos otros países del mundo. Y verá usted que la mayor evasión o el mayor costo social no proviene, como ha afirmado, de los gastos en el Estado que hay que recoger, estoy de acuerdo en eso, sino que proviene de la enorme evasión y elusión fiscal que todavía se produce en Costa Rica. Bueno, vea, la restricción a mansalva del gasto público es una restricción para el desarrollo de la seguridad social de nuestro país. El gasto público en su mayoría está orientado al desarrollo de la seguridad social en su totalidad, educación, salud, vivienda, etcétera. De manera que eso es muy peligroso, ese ataque a la seguridad social de nuestro país. Yo, claro que los representantes de la OCAEP los respeto mucho, tenemos unas conversaciones fuertes en la caja y ellos están de acuerdo, estuvieron de acuerdo en su momento en que la regla fiscal no se le debe aplicar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Insisto, el señor presidente de la Cámara de Industrias tiene una confusión en estos dos temas. Efectivamente, el otro tema es que una reforma aquí en la Asamblea Legislativa, sin considerar la complejidad de la administración de los recursos humanos de una institución como la Caja, también es una barbaridad. Es decir, el tema de cómo se establece el sistema de evaluación del desempeño de un momento para otro, el cambio del sistema de pago, etcétera, implica grandes erogaciones para la Caja con pocos beneficios para la institución ni para el país. Y por último, yo invito a todas las personas que nos están oyendo, aquí que está ahora el rector de la universidad, un representante de las municipalidades. Nosotros tenemos que desarrollar un gran diálogo nacional para discutir sobre el futuro de la seguridad social en nuestro país. En la Caja estamos haciendo un gran esfuerzo por aumentar la eficiencia, porque se hagan más cosas con los mismos recursos, unas grandes batallas de reorganización, de reestructuración, etcétera. Pero requerimos un acuerdo nacional para discutir el desarrollo de la seguridad social de Costa Rica. Eduardo Cortés. El límite del gasto no lo inventaron ahora el 3 de diciembre.
se inventó en 1949 con el principio de legalidad presupuestaria, principio violado flagrantemente por la ministra de Hacienda de esta actual administración. Luego se instituyó en una ley ordinaria en el artículo 107, 108, que es la ley de presupuesto público, donde se vuelve a insistir en el principio de legalidad presupuestaria. La celeridad, la eficiencia, la eficacia que ha hablado don Mario está desde 1978 en la Ley General de Administración Pública, en la Constitución. O sea, ya lo tenemos. No podemos estar hablando de luchas de clases. Me parece que la invitación de don Mario es la correcta. Tenemos que ver cómo vamos construyendo. Los gobiernos locales tienen una restricción de gasto establecida desde 1978. No la vinieron a inventar ahora. Lo que a mí me preocupa es la regla fiscal, e insisto, don Mario lleva la razón, hay una pequeña incongruencia en el discurso de la persona que representa las cámaras, porque las limitaciones de gasto que se está hablando no es lo mismo que en la parte administrativa, que en la parte de la autonomía que nosotros estamos hablando. El efecto negativo que va a tener en el desarrollo de los pueblos la regla fiscal es este. Yo no le puedo decir a una niña o a un niño que depende de la alimentación de los secudis hoy, mire, es que Hacienda decidió no depositar porque estamos en el 54% de deuda del PIB, que es más o menos lo que dice don Mario. Yo no le puedo decir a una persona, mire, es que Hacienda no quiso depositarnos la ley, los recursos provenientes del impuesto de combustible, y entonces no vamos a poder arreglarle el camino y no va a poder usted sacar su producción. Eso no es permitido. Eso es contrario al principio de progresividad de los derechos sociales y es un pisotazo fuerte de la Constitución. Finalmente, don Francisco Gamboa. Me dicen que ya no está. Bueno, voy con los comentarios. Es que él tenía también otras tareas por realizar en la mañana. Voy con los comentarios. Mauricio Alfaro dice lo siguiente: habiendo estudiado y trabajado dentro y fuera de las universidades públicas, concluyo que los aportes de las mismas se subvaloran fuera de ellas y se sobrevaloran dentro. Discutir sobre su futuro sobre la base de presupuesto y no de resultados consolida ambos extremos. Eval Araya comenta: la jerarquía de la norma es clara, de arriba hacia abajo, primero lo supraconstitucional, convenios internacionales, le sigue la Constitución, abajo las leyes, más abajo los decretos y reglamentos. Ni el presidente, ni la ministra, ni ninguna cámara puede alterar demagógicamente este orden mundialmente establecido, aparte de la solidaridad que no se puede poner en duda en el caso de las universidades estatales, instituciones que día con día contribuyen con lo positivo que tiene el país. Bien, Olman Mata comenta: ni la caja ni las U públicas evaden impuestos, ni hay que darles prórrogas para que paguen y se pongan al día con sus impuestos. Algunos empresarios sí. Juan Bautista Espinosa argumenta: el cambio de ejecutivo municipal alcalde fue de mero formalismo, no sustancial, por cuanto su labor deja mucho que desear. Es poco o nada lo que ejecutan, salvo excepciones. Y Alan Demo 107 dice que bajen el monto salarial por concepto de renta en las instituciones públicas y autónomas para que vean qué interesante se pondría la cosa. No se da crecimiento en infraestructura, pero en salarios son abundantes. Bien, esos son unos comentarios que tenemos esta mañana. Gracias a Francisco Gamboa de la Cámara de Industrias, al rector de la Universidad Nacional Alberto Salón, a Eduardo Cortés del sector municipal y a Mario de Bandas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a una pausa y ya venimos con varios temas que